al mundo. ¿Qué generación quiere casarse hombre con hombres y mujer con mujer? El mundo. ¿Cuántas generaciones dura una relación así? Una sola generación. No pueden reproducir. ¿Quién está muriendo? El mundo, la paga del pecado es. La paga del pecado es. Morte. Entonces, ¿quién está muriendo? O mundo. Mientras peor pica, más morre. No está avanzando el pecado, se está destrozando frente a nosotros. Amém. Están muriendo en drogas, están muriendo en alcohol, están muriendo en política corrupta, están muriendo porque no tienen economía, están muriendo en aborto, están muriendo con el AIDS, están muriendo con las plagas, se están ficando muertos frente a nuestros ojos. Muchos de la iglesia está, Señor, por favor, rescátame del problema. El Señor fala, ¿qué problema? Se están muriendo. Abre los ojos, se están muriendo frente a tus llaneras, se están muriendo. Por eso tenemos que acrecentar velocidades para salvar a todos aquellos que pertenecen a la casa de Jacob, que ainda ni saben. Entonces no podemos tener temor. Verso 21 de Abadías, por favor. Verso 21 de Obadias. Salvadores hão de subir no monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Salvadores vendrán ¿de dónde? De la casa de Dios, el monte de Sión. La palabra salvadores en hebreo es la palabra yashá. Significa personas que son abiertas y libres, no fechadas y tradicionales. Son preservadores, son aquellos que brindan ayuda, son libertadores de rescate, son ministros de restauración. Y su maturidad juzgará a casa de Esaú en la iglesia y en el mundo. Por eso hablé de maturidad de primero, porque es la maturidad de la casa de Jacob que juzgará a la casa de Esaú. Cuando la iglesia de Dios adora en espíritu y en verdad, adoración en la carne fica juzgada. Moje, tiene que morir. Cuando hay una iglesia que adora en espíritu y en verdad, la iglesita de al lado que no adora en espíritu y en verdad fica juzgada y fecha. ¿Cuántos acreditan lo que estoy hablando? Cuando la iglesia de Dios camina en integridad, deshonestidad es juzgada en las naciones. Mas no tenemos poder contra deshonestidad, ainda que exista deshonestidad en la iglesia de Dios. En Estados Unidos perdimos la batalla como iglesia contra aborto. ¿Por qué? Porque nos abortamos nuestros propios ministerios. Cuando el príncipe del mundo vino donde Cristo, Cristo faló, no tiene nada en mí. Si hay terreno común entre iglesia y el mundo, fica sin autoridad en esa área. Entonces nuestra maturidad es la que juzga y la que trae juicio para afrontar nuestra labor en la tierra. Cuando la iglesia sea maturidad corporativa, entonces la iglesia que es ignorante fica juzgada. No tiene excusas. No puede ser ignorante ainda que haya una madura. Si todo el mundo es ignorante, entonces tienen excusas. Mas si hay algún que no es ignorante, entonces fica juzgada. La justicia juzga el pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, lee de la siguiente manera. 1 Coríntios 6, versículo 2. 6, 2. Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? ¿Quién va a juzgar al mundo? ¿Quién va a juzgar al mundo?
Nós. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un ejemplo, con un estandarte, con una regla que se levanta en la tierra que dice, esta es la manera de hacer. Olha para acá. Fíjate que bien está hecho. Mejor que esto no existe. O te igualas o desapareces. Juzgamos al mundo de esa manera. ¿Cómo las riquezas del impío van a venir a la mano del justo? Cuando la iglesia tenga algo que ofrecer que el impío no tenga. Ajá. Eso sucede antes de irnos. Amén. Ahora bien, esta casa de Jacob, ¿cómo se convierte en esta iglesia profética? Escola de Labán, vale conmigo. Escola de Labão. Una vez más, Escola de Labão. en Hebreos capítulo 12, Em Hebreus capítulo 12, lea el versículo 15, versículo 15, 16 y 17, rapidito. 16 e 17. Ok. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. La palabra fala aquí que tengamos mucha cautela y cuidado, que no vayamos a hacer como Esaú, que vendió su primogenitura por cosas naturales. Entonces la palabra nos compara con primogénitos, porque para no vendáis tu primogenitura. Amén. Si vamos a Génesis 25 Gênesis 25, y vemos aquí en el versículo 19, versículo 19, podemos ver una ilustración profética muy bonita. 25:19, lea por favor. são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Siga leyendo. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Siga leyendo. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 naciones hay en tu vientre. Fale conmigo. Aquí tenemos que van a nacer 2 niños y están luchando dentro del vientre de la madre. Y los 2 niños que sabemos que son Jacob y Esaú están luchando ya desde el vientre. Gálatas 4 fala, hoy es igual que entonces. Muchos están buscando que termine la batalla, otros no acreditan que hay batalla. Hermanos, en Génesis 3 y versículo 15, Dios comenzó la batalla. Fue Él quien puso enemistad. Y si Dios puso enemistad, ninguém tira enemistad. En la tierra no hay paz, hay que introducir paz. Shalom se introduce, no se mantiene, se introduce por causa de una espada. Cristo habló, no vine a traer paz, vine a traer una espada, porque solo la espada produce paz. Entonces vemos que hay 2 naciones, no 2 filhos, 2 naciones, Jacob y Esaú. Mas sabemos que Jacob con el fuego va a quemar a Esaú. Amén. Amén. Ahora vayan, Génesis 29, Gênesis 29, y vean el verso 15. versículo 15.
Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Ole bien, aquí comienza la escuela de Labán. El pastor se ríe conmigo. A lo mejor ya pregó mensaje, yo estoy repitiendo. Labán significa tornarse blanco, significa piedra, rocha o ladrillo, altar de roca o de rocha o de piedra. Significa en convertirse, el nombre implica convertir en un altar blanco de piedra. Aquí viene Jacob, que es la iglesia, la nación de Dios, linaje escogido, amén, de toda lengua, toda tribu. Se encuentra con su maestro Labán. Y él amó a Raquel. El nombre de Raquel significa viaje o excursión longe, donde las participantes primordiales eran mujeres. Tipología de Eva, tipología de la decepción en la iglesia de Dios, anoten claramente. Lea significa cansancio o agravar, que te congrega y te asamblea en gente o nación. Voy a repetir. Raquel significa un viaje longe. Fale conmigo, viaje longe. Viagem longe. Mas Lea significa tiempo gravoso, que te convierte en una nación o te asamblea como un pueblo. Y aquí empiezan los estudios de la Academia de Labán. El primer paso y la primera lección de la escuela de Labán es que Dios trae a la iglesia proféticamente a través de 7 años en un viaje longe, persiguiendo nuestro propio deseo. Anote eso. 7 años en un viaje longe tras nuestro propio deseo. Raquel. 7 números de perfección implica el tiempo que tome hasta que usted se acredite que anda en un viaje equivocado. Usted va a identificarse esta noche dónde está. 7 años significa 10, 30, 40, el tiempo que le tome a usted realizar que anda tras Raquel y no Lea, que anda tras su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Muchos preguntan para mí cómo está ministrando en tan poco tiempo. Yo me enamoré con Lea. No di viaje longe. Mas la palabra nos dice que Labán respondió: es mejor que te la dé. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que uno dé un viaje longe para luego descubrir que no es el viaje adecuado? Labán faló: en esta escuela es mejor que yo te dé ese viaje primero, porque hasta que la iglesia no esté cansada de lo falso, no desea lo genuino. Cuando la iglesia ficó cansada de mentiras, cuando la iglesia cansada de un culto tras otro culto, tras otro culto, sin poder, sin lobo, sin adoración, sin unción, hasta que no ficó oprimida, hasta que no experimentó que en verdad solo estaban brincando a la iglesia, entonces vino un clamor genuino por la voluntad de Dios.
Siempre experimentamos lo malo para luego clamar por lo genuino. Samuel fue a ungir al rey y erró 5 o 6 veces antes de acertar. Bíblicamente Dios deja que uno experimente el propósito errado para que cuando acerte con el propósito de Dios haya una fome genuina en su espíritu. Solo cuando experimentamos la carne procreamos deseo y fome por el espíritu. Luego, la segunda clase es que va a pasar 7 años experimentando propósito de Dios. Lea. Este propósito es gravoso. No es más fácil, solo mejor. El propósito de Dios no es más sencillo, solo mejor, porque solo su propósito prevalece. Muchos son los planes del hombre, mas solo el del propósito de Dios prevalece. Aquí va a picar otros 7 años. ¿Cuántos son 7 años? Hasta que entienda el propósito de Dios. Si toma 40 años, 7 años para usted. Si yo comprendo en una semana para mí. Niveles de maturidad. 7 años experimentando a Lea el propósito de Dios. Luego vemos que en el verso 26, Versículo 26, perdón, el verso 29 y 30. versículo 29 e 30. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. 7 años más. Tercera lección. Una vez experimenta el propósito de Dios, ese propósito tiene que maturar a la perfección antes de ser divulgado. Muchos están corriendo con la revelación y no tienen fundación. Falaba antes y decía, toda canción, todo mensaje, toda palabra que usted ha decretado a las esferas espirituales serán desafiadas por Satanás antes de la venida de Cristo. 5 millones de personas son salvas todos los años en Brasil, ¿que no? Hay alguien que está ficando bravo. Cuando Israel salió de Egipto, Faraón persiguió. Murió, mas persiguió. Cuando los apóstoles tuvieron un gran avivamiento de 3.000 y 5.000, próximo capítulo fala de cadenas. Todo el mundo preso. Mayor la unción, mayor la persecución. 7 años hasta que madure. Luego algo muy interesante, verso 31. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Siga leyendo. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Primera fase de la escuela de Labán. Rubén, fale conmigo, Rubén. Rubem. Significa ha oleado para mí, significa tener visión. Cuando usted experimenta el propósito de Dios y ya el propósito de Dios fica madurado en su vida, el primer fruto del propósito de Dios es visión. Fale conmigo, visión. Visão. Usted va a tener una visión en la herencia de Dios, no en la visión de su ministerio, no la visión de su deseo, porque ya todo eso ficó muerto. Ahora estamos maduros en el propósito corporativo de Cristo y el primer fruto es visión mundial. Amén. Próximo verso. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Simeón significa oír, oír.
El segundo fruto del propósito de Dios es un oído de entendimiento. Muchos tienen visión, mas no pueden escuchar la voluntad de Dios y el propósito. No son obedientes al oído o al Espíritu de Dios. Un oído con entendimiento. Salomón pidió un corazón entendido para juzgar al polvo. La iglesia de Dios tiene que juzgar con un estandarte. El fruto número 2 de la escuela de Labán es que una vez usted tiene visión, ahora esa visión produce un oído obediente a la visión. Próximo verso. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Levi significa unión, fale conmigo. Unión. Significa unión, fale conmigo. Dios no está buscando ministerio individual, está buscando que cada miembro aporte la parte que le corresponde en una unidad de cuerpo de Cristo. El tercer fruto de la escuela de Labán, cuando uno tiene visión mundial, va a tener oído obediente y de ahí nace la voluntad de la unidad del cuerpo de Cristo. Hey. Unidad en propósito, no doctrina. Es unidad de corazón, no de cabeza. Es una unidad que para, yo acredito esto, usted acredita aquello, mas ahora mismo ni este monte, ni aquel monte, solo en espíritu y en verdad, por el propósito de Dios. Continúe leyendo, hermano. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e Quanto cessou fruto? de dar à luz. Judá significa louvar. Fale conmigo. Mas este louvor no para de cántico nuevo, este louvor no para de canciones bonitas con teclados, guitarras, pianos y baterías. Este louvor para un fruto en agradecimiento por la manifestación del propósito y la visión de Dios. Es un gran júbilo, es una gran fiesta nacional en toda la tierra. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? 4 frutos. Número 1, visión. Número 2, un oído de entendimiento. Número 3, unidad del cuerpo de Cristo. Número 4, adoración, louvor, en espíritu y en verdad. Vamos a fechar este mensaje esta noche en Génesis 32. Gênesis 32. Si no fecho, no me llamen de mentiroso. En el versículo 24. Versículo 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Siga leyendo, por favor. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Paso número 5. Una vez la visión y la voluntad de Dios es maturada y tiene visión, oído, tiene unidades y está funcionando en la tierra, entonces fica só. Ninguém va a querer estar con usted. Usted se convierte en un águila, no en una gallina, en un águila, fica soito. Você se torna uma águia. Entonces, usted va a luchar con una persona, con Dios. Solo con Dios. Para de intimidar con Dios y su propósito. Va a tener una etapa donde usted va a ficar luchando por la bendición de Dios. No va a dejar ir la bendición hasta que Dios abençoe ese propósito, hasta que Dios abençoe la visión de esta iglesia, hasta que Dios abençoe la visión corporativa. Usted no va a dejar que Dios se vaya hasta que reciba la unción que está buscando.
Llamó a aquel lugar Peniel, significa cara a cara con Dios, significa intimidad con Dios. Lo lindo que sucede en este capítulo aquí es que ya no te llamas Jacob, ahora te llamas filio de Dios, te llamas Israel. Es una transformación, ya no eres un cristiano, ahora eres un creyente. Ahora no eres alguien que nació de nuevo, eres un embajador, no eres simplemente un oviala, eres el león de Judá. Hay una transformación que ocurre cuando la intimidad con Dios produce una bendición que solo se produce de una manera, con intimidad con Dios. El nombre de Israel tiene dos raíces. Sará, que significa prevalecer como príncipe y tener dominio. ¿Cuántos falan que tienen dominio? ¿Cuántos han falado que tienen dominio? Quantos dizem que tem domínio? Ninguém tem dominio, pastor. Para tener dominio tenemos que pasar de Jacob a Israel. Pedro recibió unas llaves, lembran. Mas cuando Cristo faló para Pedro, serás llamado Cefas, no dio llaves. Mas luego cuando faló, eres Cefas, entonces dio llaves. Cuando usted se convierta en lo que está supuesto ser, recibe llaves. Cuando usted se transforme Quando você se transforma en aquello que Dios quiere que você sea, naquilo que Deus quer que você seja, entonces recibe llaves. então você recebe as chaves. Pedro recibió llaves cuando se llamaba Pedro, no cuando se iba a llamar, sino cuando se llamó. Amén. Un amén aquí en la cadera de frente. La segunda raíz significa el de Elohim, significa prevalecer con Dios. Prevalecer con Dios. En Revelación o Apocalipsis capítulo 12 la palabra nos fala que ha sido derrotado el enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos potestad. Esa potestad es prevalecer con Dios. La unción que estamos buscando como iglesia corporativa viene cuando la iglesia de Dios atraviese estas etapas, produzca estos frutos y tenga esta intimidad que transforma nuestra vida de un simple cristiano a un creyente de Dios, de un simple filio a un embajador de Cristo. Un embajador es un diputado legislativo que es enviado por una gobernamentación lejana para implementar la póliza de su gobierno en la tierra de misión. ¡Oh, glory! Es un embajador. Vale para su hermano, usted es un embajador. Oh, muchos no acreditan que son embajadores. En Génesis 33 Em Gênesis 33, sucede algo muy bonito. passa algo muito bonito. Versículo 1 comienza a leer, irmã. No versículo 1, Comienza a leer. levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. ¿Para qué usted acredita que Esaú venía con 400 hombres? ¿Para qué usted cree que venía Esaú? Por que você acredita que Esaú apareceu com 400 homens? Venía para perseguir a Vinha Jacob. para persegui-lo.